Tengo dos constituciones políticas del Estado. Esta de aquí, de la editorial de Serrano, colección jurídica, de Servando Serrano Torrico, creo era, antes cuando venían. Y esta otra que es la del Estado Plurinacional, de la Gaceta Oficial de la República. ¿Ok? Aquí está. Las dos dicen lo mismo en el artículo 330. La pongo las dos porque hay gente que dice, no, está mintiendo, la pongo las dos y voy a comprar una tercera para que vean ustedes. Es ilegal, según el artículo 330, inciso 4, el Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de las entidades financieras privadas. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán el fondo de reestructura. Las operaciones financieras serán realizadas por una entidad bancaria pública. Bueno, ya que comenzaron a adjudicarse como datos y todas estas cosas, escuchen lo que dice Carlos Alarcón. Investigar a profundidad y sea en el gobierno que sea, si se ha actuado mal, se tiene que castigar y aplicar las normas vigentes en el país. Pero un tema importante que no lo está tomando en cuenta el gobierno, como ya está de moda burlarse de la Constitución, ustedes sabían que hay un artículo en la Constitución que le prohíbe al Estado y a la entidad pública o institución pública financiera del Estado, que es el Banco Unión, reconocer deuda de un banco privado. Al haber incluido al Banco Unión, están violando la Constitución, se la están pasando por la tapa como lo hacen en todo lo que no les conviene. Entonces, ¿cuál es la razón para violar esa norma tan clara de la Constitución y meterlo al Banco Unión? ¿Le están queriendo dar las sobras al Banco Unión? ¿Le están queriendo dar la basura de esa cartera del Banco Fácil para que todos los bolivianos carguemos en nuestras espaldas este tema del Banco Fácil? Es la pregunta que hay que hacerle al gobierno. Yo no entiendo por qué el gobierno cada vez insiste con hacer tremendas violaciones a la Constitución. ¿Quién puso esa norma? Carlos Alarcón no debe estar enterado de que el Banco Unión ya tiene dos sitios que se los ha adjudicado en comodato y que no los va a comprar. Consecuentemente, no está cumpliendo con el mandato que le hicieron. Que los compren, si tiene harta plata el Banco Unión. Que los compre y les pague a los trabajadores. Porque para eso era la monetización. ¿Qué dijo el doctor Santisteban Justiniano con relación a esto? Todas las intermediaciones financieras, es decir, que están reguladas por el Estado, establecen que el Banco Central es un órgano rector de la política económica y conforma lo que se llama un consejo de asesoramiento y de estabilidad financiera. Banco Central, Ministerio de Economía, ASFI y Superintendencia, Autoridad, bueno, que se llama ahora que es la Superintendencia, la Superintendencia de Seguros y la ASFI, obviamente. Eso es el órgano que asesora a todas las entidades financieras porque está dentro, o sea, de la ley de servicios financieros para dar estabilidad financiera. Esa puede ser uno de los elementos de aparición del Banco Central en este problema, es fácil. El segundo elemento es que la ASFI como regulador del Estado debe ser un órgano independiente y autónomo precisamente porque su función principal es proteger a los ahorristas, no a las cuentas públicas, sino a los ahorristas. A partir de ahí, ese órgano regulador es autónomo, debe ser independiente y lo primero que hace es la protección del ahorro. Por eso es que controla y regula y debe ser efectivo en el control y la regulación del funcionamiento de los bancos. El tercer elemento es que al ser la ASFI un órgano que controla y asegura y defiende el derecho de los ahorristas, no el derecho del gobierno ni del Estado, a partir de ahí se conforma un órgano de protección al ahorro, y hay un directorio. Pero aquí viene la participación del Banco Central. Resulta que el directorio que está en la Ley de Servicios Financieros de protección al ahorro es compuesto por el Ministerio de Economía, Banco Central de Bolivia y la ASFI. Quiere decir de que esos recursos que son
recursos de las entidades financieras, 1.25 por mil, siempre garantizan los ahorros, está en un fondo que lo maneja el Banco Central de Bolivia. Llama la atención que la ley establece que mientras no están en movimiento este fondo, que son millones de dólares y millones de bolivianos, el Banco Central los puede trabajar. Y aquí viene la gran interrogante: ¿por qué se tardó tanto en intervenir el Banco Fácil? Precisamente porque el primero en garantizar los ahorros que se devuelvan a los aportantes, a los que son propietarios de esos recursos, es el Fondo de Ahorro de Previsiones de Ahorro, que está en la Ley de Servicios Financieros. Por eso es que cuando se interviene el banco, aparece el del Banco Central, el de la ASFI y el del Ministerio de Economía, o también el de la APC, que es la Autoridad de Control de Pensiones y Seguros. Esos son el directorio. Entonces, a partir de ahí, mientras no se muevan estos recursos, el Banco Central los puede trabajar. Ahí ha podido venir, o sea, la garantía del Banco Central, pero no de asumir deudas, sino la garantía que la plata está de los ahorristas. Por eso ustedes siempre fijaron de que el de la ASFI y el del Banco Central decía que los ahorros estaban garantizados en este país. El otro elemento que llama la atención, primero, es que el Banco Central y el Banco de la Unión, que todos los recursos son públicos del banco, es decir, el principal accionista es el Estado, todos somos dueños del Banco de la Unión, pero se ha convertido en una sociedad anónima, porque lo puede hacer, porque la Constitución está así, pero tan terminantemente prohibido de asumir obligaciones de entidades financieras, porque eso tiene otro ámbito y otro seguro. Entonces, a partir de ahí, si es que se ha asumido de esa forma, es totalmente inconstitucional, abusivo. ¿Cuál es el otro tema que llama la atención? Llama la atención que, siendo la ASFI el primer órgano que tiene que defender como primera atribución los ahorros, ¿no?, de todos los que han ido a depositar su dinero, deba defender, o sea, que esos recursos deban ser devueltos en la misma moneda. Así dice la ley. En forma arbitraria, la misma ASFI, que tiene que defender a los ahorristas, les dice que les va a devolver en boliviano. Y apela a un artículo del Código Civil que es obviamente de otra naturaleza. Es decir, los ahorristas fueron al banco a depositar su dinero para moverlo. No fueron a prestarle al banco. El artículo 404, 405 del Código Civil habla de la devolución en boliviano por contratos de deuda. Yo no conozco a los ahorristas que hayan ido a prestarle al Banco Fácil. Fueron a depositar su dinero. Entonces, eso es inconstitucional, es confiscatorio, es grosero, es arbitrario. El otro elemento de que solamente puede funcionar el Banco Central de Bolivia para garantizar los ahorros, porque es el que maneja la plata en los bancos con relación al fondo de ahorro. Es decir, todos los bancos ponen recursos para garantizar el ahorro de todos los que van y utilizan los servicios. Por eso se llama servicio financiero. ¿Qué es lo que está sucediendo en Bolivia ya en líneas generales? En Bolivia no solamente la administración pública se ha destruido, ineficiente y corrupta, sino los órganos de fiscalización. ¿Cuáles son los órganos reguladores de fiscalización de los servicios en todos los ámbitos en el Estado? Primero, cuando ustedes miren, por ejemplo, que la ASFI es ineficiente, es porque no está designado conforme a la ley. Tiene que venir una técnica, tiene que ser institucionalizado, por eso es autónomo, es independiente. Está manejado por el poder político. Segundo, el Banco Central es un órgano regulador de las finanzas públicas en el país, regulador de los recursos públicos, de la estabilidad financiera, de la estabilidad monetaria y la estabilidad de la moneda. Todos los del Banco Central igual no están designados, ese directorio y ese perfil, conforme a la ley. Todos son interinos. Por eso es que siempre están apegados no al Estado, sino al gobierno. El Banco Unión está incumpliendo la norma, entonces, pasible a sanciones. ¿Qué tipo de sanciones o qué podría pasar en todo caso? Porque si bien es del Estado, pero también tiene... Claro. A ver, la prohibición constitucional alcanza que el Banco Central y las entidades financieras
públicas, como el caso del Banco de la Unión, no pueden garantizar adeudos de entidades financieras privadas. Eso está clarísimo. Si el Banco de la Unión está garantizando y usando los recursos para devolver o para hacer transacciones con los ahorristas, es ilegal, es inconstitucional, está pasible de responsabilidad, igual que el Banco Central. Pero si el Banco de la Unión es una intermediación que con esos recursos de protección al ahorrista o con los recursos del Banco Fácil va a devolver o va a hacer transacciones, ahí no habría responsabilidad. Entonces habría que ver los términos de la adjudicación del servicio de intermediación financiera que va a hacer el Banco de la Unión con relación a los ahorristas, ex ahorristas del Banco Fácil. En ningún momento estuvo fantástica la explicación de José Luis Santisteban, pero en ningún momento la ASFI dijo son intermediadores. Dijo, les hemos entregado una parte de la cartera a 9 y después le hemos dividido en la gran mayoría y a 4 después, ponerle los nombres de los que están. Los bancos que se adjudicaron, ahí no hay vuelta. La cartera y depósito del Fácil son Banco de Crédito, Banco Visa, Banco Económico, Banco FIE, Banco Ganadero, Banco Mercantil, Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario, Banco Sol. Está claro que se adjudicaron. Es decir, si alguien pretende seguir manteniendo su ahorro, el Banco Unión le va a ganar un porcentaje por darle el porcentaje acordado. Y la otra, la confiscación es otra ilegalidad que no tiene parangón, porque es una confiscación. El que depositó dólares debe cobrar dólares. Y esa es otra ilegalidad. Lamentablemente estamos llenos de ilegalidades. ¿Qué dijo Santiago III con relación a la ineficiencia con la que funciona el gobierno en la gran mayoría de los casos? Pero si se conocía su realidad, ¿cómo es que se logra transar la venta o compra de los bonos? Es que en realidad es lo que decía previamente, ¿no? No están a tiempo con las decisiones. Entonces, claro, si viene un banco y les quiere comprar, obviamente ellos venden. Ahora, cuando el banco ese que te compró tiene un problema, ellos dicen que sabían algo, pero igual le vendieron. No queda mucha lógica en los criterios que ellos manejan. Lo que hacía el Banco Fácil está claro a luz de todos los ciudadanos, lo que podemos ver y lo que no lo están investigando, pero me suena muy raro de que recién ahora se estén dando cuenta de muchas cosas. O sea, tenemos supuestamente servicios de inteligencia en las agencias del Estado que deberían estar investigando estas cosas y dando soluciones a tiempo, no en la manera que lo están haciendo súper tarde. Toda la historia del Banco Fácil es una muestra clara de cómo hacemos las cosas en Bolivia y de las cosas que tenemos que cambiar. Hay un manejo muy laxo, digámoslo así, muy irresponsable de los temas normativos, de los temas financieros. Entonces se puede sostener durante un tiempo una mentira, pero llega un punto en el cual esa mentira se va a romper y va a generar lo que está generando en el caso del Banco Fácil. Obviamente también hay que tener en claro que la falta de liquidez de divisas que ha enfrentado el país en los últimos meses ha sido un golpe muy duro para el banco, y la misma negativa de las entidades del Estado de soportar al banco en situaciones de crisis, como es el pedido que le hicieron al Banco Central, que el Banco Central no atendió, finalmente llevaron al banco a la situación en la que está. Yo creo que tampoco hay que satanizar tanto al banco. El banco finalmente asumió muchos riesgos para un contexto que en su momento podía haber sido positivo para asumir todos esos riesgos, y se ve todo lo que el banco creció, pero finalmente hay responsabilidad de todas las partes acá, fundamentalmente de la ASFI y del banco. Justamente le iba a consultar eso. ¿El gobierno pretende dejar sin culpa a quienes son los responsables de velar por todo esto? Sí, es que eso es parte de lo triste de nuestro país. Tenemos una autoridad que debería ser independiente, que debería tener un accionar
muy propio de la autoridad, como es la lógica que está detrás de la norma, pero finalmente la realidad, y ya no la lógica, sino la realidad de lo que pasa con las autoridades en general, no solamente con la AFI, con la autoridad de seguros, con la autoridad de transporte y energía, con todas las autoridades del Estado que deberían tener un cierto nivel de independencia, porque su rol es de fiscalización, están respondiendo plenamente a los intereses del gobierno y la velocidad así lo demuestra. Con el caso del Banco Fácil, pareciera de que alguien les dijo, ya, vayan e intervengan, pero probablemente ellos sabían que debían haber intervenido mucho antes de lo que realmente sucedió. Entonces, ¿a quién responden? ¿A un criterio de fiscalización o a un criterio de la autoridad ejecutiva, que es el gobierno? Para mí está claro que responden a la autoridad ejecutiva, que es el gobierno, y son un brazo más operativo del gobierno, y en este caso un brazo operativo más del partido. El Banco Fácil mostró o demuestra la realidad de la situación económica del país, algo que el gobierno pretende ocultar a toda costa. Por supuesto. Resaltando su modelo, digamos. Claro, o sea, en este caso, ¿quién es el primero que cae? Cae el primero que tenía las cosas más riesgosas. No ha sido una situación aislada lo del banco. El banco se enfrentó a un momento de crisis de liquidez en el país, que lo seguimos viviendo, y obviamente al ser el banco que tenía menor aversión al riesgo, es decir, menor miedo al riesgo, el ser el banco más riesgoso, porque está claro, el que hace la lectura lo tiene claro, incentivos muy buenos para que la gente ponga su dinero ahí, tasas bajas, entonces claro, la relación de ganancia era poca, el banco creció a unas tasas extraordinarias, realmente se posicionó muy rápido como banco, pero estaba pendiendo de algunos hilos que dependían del contexto del mercado. El mercado se colapsó, tuvo un golpe muy fuerte con el tema de la liquidez del dólar y eso impactó obviamente al Banco Fácil, que era el que estaba más expuesto al riesgo por la misma estrategia que ellos tenían. Estaba clarísimo. El gobierno es corresponsable y lo que ha pasado con la situación del Banco Fácil es una situación de mercado, no es una situación aislada. Y la verdad que los otros bancos probablemente tienen otro tipo de indicadores financieros y están un poco más cubiertos, pero la situación de crisis de la economía y la macroeconomía los pone también en riesgo a ellos. Esta situación del Banco Fácil está siendo tomada más políticamente que técnico-económico, digamos. Sí, o sea, es que en realidad todo lo técnico, lamentablemente, en el momento en que vivimos, y no solamente con el gobierno nacional, sino con todos los gobiernos, todo lo técnico se traslada a una discusión política. Y todos los sucesos técnicos se trasladan en sucesos políticos, que finalmente tiene algo de verdad, siempre va a haber política detrás de lo que sucede. Ahora, el problema está en que se deja de lado la técnica y se empieza a discutir solamente lo político. Ahora aparecen vinculaciones y esas vinculaciones tienen que ver con la estructura de poder de Santa Cruz. Entonces trasladan un problema que sí evidentemente es técnico a un manejo absolutamente político y eso realmente nos pone en una situación en que lo técnico pierde valor y lo técnico tiene una importancia muy, muy grande porque detrás de eso se sostiene el mundo en general. Entonces no podemos simplemente vivir de la política porque el pueblo no come de política, come alimentos y los alimentos se consiguen con dinero y el dinero es frío, o sea, no hay forma de decirle al dinero, deme plata a mí porque yo soy más de derecha o más de izquierda. Me va a dar plata si soy solvente y así de simple, y eso es totalmente técnico. Entonces ese es un grave problema de que estamos enfocando mucho las cosas hacia la política, hacia la pugna de poder y nos olvidamos de lo técnico. Es que lo político es lo que quiere el gobierno para que no se note lo mal que lo hizo en el caso de Banco Fácil. El Banco Fácil tomó riesgo, pero también cometió un montón de faltas que, bien investigadas y técnicamente investigadas, probablemente algunas de ellas resulten siendo delitos. No hay que huirle a la posibilidad y al hecho que es real. El Banco Fácil abusó de saber que tenía un boludo de ASFI, al que lo podían garajear y que el tipo le iba a decir, uy, qué agresivos que son. Él lo ha denunciado. En la jerga popular eso se llama boludo. El Banco Fácil abusó.
el Banco Fácil debe haber falseado números. El Banco Fácil puede haber hecho un montón de cosas ilegales, pero todo el manejo del Banco Fácil debió haber sido observado, auditado, advertido e intervenido en su momento y no cuando le niega al Banco Central la plata y toda esta cosa como para fundirlo. Porque si el gobierno creyó que la gente se iba a quedar tranquila con el quilombo del Banco Fácil, yo quiero decirle que la gente está despertando y se da cuenta que no hay dólares en la calle, que sigue sin haber dólares y que seguimos sin encontrar la solución a los problemas económicos que tenemos y que cada día se ahondan más. Entonces, lo demás son historias. Lo demás son historias. Rodrigo Paz decía, se tiraron 7.000 millones de dólares y no nos dicen, a ver, ponelo a Rodrigo. Yo espero que este crédito que nos dan los coreanos no sea chacatado, no sea como las joyas de la abuela, ni los 23.500 millones de dólares de los cuales los pensionistas y jubilados ya no saben, ni ustedes saben que han aportado, todos ustedes. Quiero preguntarle a un senador de este plenario que me diga dónde se gastaron los 7.200 millones que ya se ha quedado el gobierno nacional de la plata de los pensionistas y los jubilados. Ninguno de ustedes sabe, ni de la propia gestora. La gestora no sabe dónde están los 7.200. El TGN, que fue la que se ha prestado la plata, no sabe. No sabemos si del Banco Fácil, dónde se ha ido esos bonos soberanos, que eran 28 millones y después pasaron a más de 1.000. O sea, ustedes ven la falta de transparencia de los recursos. Todo eso vamos a tener que pagar los bolivianos y bolivianas. Cuando dijimos la AFP y el Banco Unión compraron o transaron en bonos soberanos, me dijeron que yo estaba exagerando. No estaba exagerando. Se probó. Yo lo que les digo es que Banco Fácil pudo haber sido, de acuerdo a la gente del gobierno, una buena salida para mantenerlo el asunto ahí y encima cruceño. La realidad es que no hay plata, que el país está mal y eso no lo va a solucionar la caída del Banco Fácil. Ha ahondado el problema. Si en el gobierno son capaces de encontrar $1, tienen cohete. $1. Vamos al corte.